Hola a todos. El problema 527 nos dice: determina las reacciones que actúan sobre la barra uniforme lisa que tiene una masa de 20 kilogramos. Entonces aquí en el gráfico podemos ver la ubicación y la posición de la barra. Si observamos que tiene un tope horizontal en A y un tope vertical también en el punto A. La barrita está inclinada y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Aparte tenemos un plano de 60 grados y un plano inclinado, inclinado a 60 grados con la horizontal, que nos va a generar una reacción perpendicular a este plano en el punto B. Entonces podemos ir colocando ya algunas reacciones. Aquí vamos a tener, como he dicho, reacción en A y aquí también reacción en A. Aquí vamos a tener reacción en B perpendicular a este plano de 60 grados. Aparte nos dicen que tiene una masa de 20 kilogramos, por lo tanto la masa la vamos a ubicar en la mitad de la barra, ¿sí? Verticalmente hacia abajo. Ahora vamos a indicar el sentido de las flechas. Si nosotros tenemos que el peso actúa hacia abajo con una magnitud de 20 kilogramos, tenemos que esto es 20 por 9.81, ¿sí? Por la aceleración de la gravedad, para que esto esté en newtons. Ahora, vemos que este peso está actuando hacia abajo, por lo tanto, vamos a tener un apoyo aquí, en este sentido, ¿sí? Hacia arriba. A esto le vamos a llamar normal en B. Observamos que este normal en B va a tener una componente hacia la izquierda, ¿no? Que va a actuar en este sentido. Por lo tanto, la reacción horizontal en A, ¿sí? La AX, será hacia la derecha para que contrarreste esta dirección. Y por último vamos a tener la reacción en A, la cual la vamos a asumir vertical hacia arriba, ¿no? AY. Con esto ya tenemos las reacciones y las fuerzas que van a actuar aquí. Ahora, nos dice que toda la barra mide 4 metros, por lo tanto, la ubicación del peso estará a la mitad, es decir, a 2 metros, ubicará aquí. Tendremos aquí 2 metros y aquí 2 metros. ¿Qué otro dato tenemos? Ya hemos visto en innumerables ejercicios que cuando tenemos un plano inclinado, este ángulo que forma la perpendicular al plano con la línea vertical formará el mismo ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Eso quiere decir que aquí vamos a tener un ángulo de 60 grados. Sí, que pasaría exactamente lo mismo aquí, porque por ejemplo, si nosotros tenemos que esta es nuestra línea de acción, vamos a tener que con esta perpendicular se formará aquí un ángulo de 30 grados, ¿sí? Lo cual también se puede colocar para este lado. Y se puede decir que este ángulo es de 30 grados. Entonces esto nosotros ya lo podemos borrar, ¿no? Ahora, con esto nosotros ya podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Para ello vamos a tener primero la sumatoria de momentos en A, porque así nos quitaríamos de los cálculos a X y a Y. Nos quedaría esta fuerza de 20 por 981 y la normal en B, por lo tanto tendríamos una sola incógnita. Por lo tanto, contando con sentido antihorario positivo, sumatoria de momentos en A es igual a 0. Sí, para esto vamos a tener menos el peso porque tiende a una rotación en el sentido horario. Eso quiere decir menos 20 por 9.81, ¿sí? Que es el peso por su línea de acción. Aquí vamos a tener que su línea de acción está aquí. Por lo tanto, si nosotros tenemos que esta distancia es 2 metros, esta distancia será 2 por coseno de 30 grados, ¿no? Que está formando una línea perpendicular a la línea de acción de esta fuerza. 2 por coseno de 30 grados. Ahora nos faltaría la otra fuerza, ¿sí? La normal en B. Aquí tenemos dos opciones. Una sería desarrollar la componente horizontal así y la componente vertical en este sentido. Pero también podemos desarrollar una componente a lo largo del eje de la barra que vendría en este sentido y otra que vendría perpendicular en este sentido. Ahora, ¿cuál vendría a ser el ángulo que nosotros tendríamos para este
vector perpendicular a la barra. ¿Sí? Tenemos el eje de la barra, por lo tanto este vector debe estar perpendicular. Entonces, ¿cuál vendría a ser este ángulo? Si nosotros observamos nuevamente esta disposición de 30 grados, vamos a tener que la línea perpendicular con la vertical están formando 30 grados, tal cual lo vimos aquí, ¿cierto? Por lo tanto, estos 30 grados vienen a ser estos mismos 30 grados. Y si esto es 30 y el total de la vertical con la normal en B es 60, quiere decir que aquí tenemos 30 grados. Por lo tanto, la componente en esta dirección, perpendicular a la barra, será positiva porque tiende a la rotación en el sentido antihorario de la normal en B por coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados por ser el cateto adyacente al ángulo, ¿sí? Por su brazo de momento. En este caso, su brazo de momento, como es perpendicular a la barra, el brazo vendría a ser toda la longitud de la barra, ¿sí? Entonces lo multiplicamos por 4. Todo esto lo igualamos a 0. Ahora, en esta parte nosotros podemos considerar, así como se ha desarrollado en esta ocasión, considerando una línea perpendicular al eje de la barra y una línea que pasa por el eje de la barra, ¿sí? Otra forma sería desarrollarlo mediante los ejes coordenados X y, que son los horizontal y vertical. Tendríamos una componente horizontal en este sentido, cuyo brazo vendría a ser el seno de 30 grados porque es todo de esta altura, ¿sí? Y otra vendría a ser la componente vertical, cuyo brazo de momento vendría a ser toda esta longitud, es decir, 4 por coseno de 30 grados. Entonces vamos a dejarlo de este modo. Sí, igual de la otra forma también debe quedar el mismo resultado. Entonces tenemos solamente una incógnita y ya la podemos despejar, con lo cual tendríamos que la normal en B es igual a 98.1 newtons. Entonces, ya con este resultado podemos aplicar la siguiente ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí tenemos a X positivo y la componente horizontal de la normal en B, la cual sería negativa porque está en dirección hacia la izquierda, ¿no? La componente horizontal sería la normal en B por seno de 60 grados. ¿Por qué seno de 60? Ya no consideramos el seno de 30, porque estamos hablando de los ejes horizontal y vertical, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo que rige las direcciones con respecto de la horizontal y la vertical es el ángulo de 60 grados. Por lo tanto, la normal en B ya lo podemos reemplazar y vamos a tener que AX es igual a 98.1 por seno de 60 grados, con lo que AX es igual a 84.96 newtons. Y por último, vamos a aplicar la ecuación de equilibrio de sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Aquí tenemos el peso en negativo porque va hacia abajo, menos 20 por 9.81, más la reacción AY, más la componente vertical de la normal en B. En este caso, normal en B es 98.1, que va a multiplicar al coseno de 60 grados. Y esto vamos a tener que es igual a 0. Solamente tenemos AY para despejar, por lo tanto, AY es igual a 147.15 newtons. Y bueno, con esto ya le dimos solución al problema 527. Pasemos al 528. El problema 528 nos dice, un resorte de torsión lineal se deforma de modo que un momento de par m aplicado se relaciona con la rotación θ en radianes del resorte mediante la ecuación m es igual a 20 θ newtons metro. Si tal resorte se une al extremo de una varilla uniforme de 10 kilogramos conectada mediante un pasador, determina el ángulo θ necesario para el equilibrio. El resorte está sin deformar cuando θ es igual a 0 grados. Entonces, para empezar, nos están dando un resorte de torsión lineal, ¿sí? Que se rige por esta expresión, 20 θ, donde θ está en radianes. Ahora, nos están diciendo de que en este extremo, en el punto A, se está ubicando una varilla de una masa de 10 kilogramos. No es un peso, es una masa de 10 kilogramos.
Entonces podemos colocar el vector peso justo en la mitad de esta varilla. ¿Sí? También nos están diciendo que en A tenemos un pasador, por lo tanto este pasador nos impide los desplazamientos tanto en X como en Y, por lo tanto vamos a tener dos reacciones de fuerza con líneas conocidas, AX y AY. El peso tenemos que está actuando verticalmente hacia abajo, por lo tanto tenemos un vector peso de 10 por 9.81 en newtons. Si este vector actúa hacia abajo, necesitamos un vector que contrarreste y actúe hacia arriba, por lo tanto aquí tendremos AY. Ahora, AX no sabemos hacia qué dirección, por lo tanto asumiremos hacia la izquierda, ¿no? Que es positivo. El momento de 20 teta newtons metro nosotros lo vamos a considerar en sentido antihorario porque nos dicen que es positivo, por lo tanto lo vamos a tener actuando en esta dirección. ¿Sí? Esta vendría a ser la magnitud del vector. Entonces ya podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. En este caso vamos a considerar sumatoria de momento respecto del punto A, ¿sí? Contando antihorario como positivo. Tendremos sumatoria de momentos en A es igual a 0. Por lo tanto, aquí tendremos menos 10 por 981, es decir, menos 98.1, ¿sí? Por el brazo de momento que vendría dado por la mitad de la barra 0.25 que multiplica al coseno del ángulo teta, ¿sí? Porque es el cateto adyacente al ángulo. Debemos indicar que este ángulo teta se encuentra en grados. Sí, porque aquí nos están dando una aclaración de que el momento de par m aplicado se relaciona con la rotación teta en radianes. Por lo tanto, como el siguiente paso sería sumarle este momento, sí, porque a x y a y no tienen brazo de momento, por lo tanto no generan una rotación alrededor del punto A, tendríamos positivo 20 teta porque está en sentido antihorario. Por lo tanto, más 20 por el ángulo teta. Pero recordemos que este ángulo teta está en grados, por lo tanto debemos pasarlo a radianes. Con lo cual vamos a multiplicar por pi y lo vamos a dividir entre 180 grados igual a 0. Entonces aquí con esta expresión nosotros ya estamos teniendo también este ángulo en grados y con esta expresión lo estamos pasando a radianes. Entonces aquí ya podemos resolver el valor de teta. Sinceramente yo les recomiendo que se consigan una calculadora potente para poder desarrollar este tipo de ejercicios, ¿sí? No estar gastando el tiempo de desarrollo en resolver funciones trigonométricas. Introducimos los datos en la calculadora y ya directamente nos bota el resultado de teta, ¿no? Ahora mismo la mayoría de calculadoras que son útiles para el tema de ingeniería tienen la función solve. Por lo tanto, resolviendo el ángulo teta vamos a tener que es igual a 47.5 grados. Y con esto ya le dimos solución al problema 528. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu